desde el verso 1 en adelante. Éxodo capítulo 20. Amados hermanos, antes de ir al estudio de esta noche, solamente quiero hacer un anuncio y quiero que usted se preste atención porque es bien importante. Este domingo, si Dios quiere, vamos a comenzar una nueva clase de escuela dominical. Vamos a empezar una nueva serie que se llama Sufrimiento. Y el tema de esta clase, hermano, es cómo los cristianos respondemos al sufrimiento. Y la razón por la cual este tema es tan importante es por dos razones. Yo le compartí a los hermanos el domingo pasado. Y la primera razón por la cual es importante que usted pueda dedicar tiempo y venir a aprender de lo que dice la Biblia acerca de este tema es porque si usted no ha sufrido, usted va a sufrir. Porque el sufrimiento es parte de la vida del ser humano. Todos sufrimos la pérdida de un ser querido, todos sufrimos enfermedades, la pérdida de trabajo, de muchas cosas. El sufrimiento va a venir de muchas maneras, de muchas formas, ¿verdad? Y como digo, si usted no ha sufrido todavía, en algún momento va a sufrir. Y la segunda razón por la cual es importante ver lo que la Biblia dice con relación a este tema es porque nosotros los cristianos estamos viendo, los cristianos de esta generación, hermano, nosotros no sabemos sufrir. Nosotros no sabemos sufrir y necesitamos aprender a sufrir. Y usted dirá, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo me va a decir que quién quiere aprender a sufrir? Bueno, con aprender a sufrir me refiero, hermano, a que nosotros debemos aprender a responder al sufrimiento de una manera que glorifique el nombre del Señor. Es por eso que yo le animo para que usted venga y haga su espacio en su agenda y venga el domingo a las 9:45 para que aprendamos juntos qué es lo que la Biblia dice acerca de este tema. Vamos a leer Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, verso 1 al 3. Vamos a leer, hermano, hasta el 5. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermano. Porque el miércoles pasado nosotros no pudimos continuar con esta serie, hicimos un alto y no lo continuamos. Quiero en esta noche hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos visto acerca del primer mandamiento. Y lo que vamos a hacer esta noche básicamente es eso. Vamos a hacer una corta recapitulación del primer mandamiento, de lo que vimos. Y vamos a ver el segundo mandamiento, porque el segundo mandamiento está muy relacionado con el primer mandamiento. Van de la mano. Y lo que hemos visto, hermano, acerca del primer mandamiento es lo siguiente. Es el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cuando estuvimos viendo este mandamiento, estuvimos viendo, hermano, qué es tener a Dios como nuestro Dios. Lo primero que te dice este mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No sé cuántos ustedes recordarán que hablábamos de que esto significa, hermano, implica más que todo que Dios, todos los seres humanos necesitamos a Dios como nuestro Dios. ¿Verdad? Todos necesitamos a Dios como nuestro Dios. No es simplemente tener un Dios por tener un Dios. Eso es lo que el mandamiento prohíbe. No tendrás otros dioses ajenos delante de mí, porque Él solamente es Dios. El hombre no necesita creer en algo, en cualquier cosa, sino el hombre necesita creer en el único Dios, porque Él es el único que puede dar salvación. Si se recuerdan que hablábamos de que
Muchas personas dicen, no importa lo que tú crees, siempre y cuando tu fe sea sincera. Pero con relación a la salvación, sí importa lo que tú crees. Porque nosotros podemos tener una fe muy grande, pero si nuestra fe no está en el Dios que se ha revelado a nosotros en la palabra y en Jesucristo, nosotros estamos perdidos. El objeto de la fe del hombre es importante. La fe, como le digo, puede ser muy grande, muy antigua, pero si el objeto de tu fe no es Jesucristo, estamos todavía muertos en nuestros delitos y pecados. Y vimos qué es lo que implica tener a Dios como nuestro Dios. Y lo que esto implica básicamente es esto. Tener a Dios como nuestro Dios es, amados hermanos, adorarle solamente a Él. Porque solamente Él es digno de nuestra adoración. También vimos, hermanos, que es tener otros dioses delante de Dios. ¿Qué es lo que significa tener otros dioses delante de Él? Y vimos, hermanos, que básicamente tener otros dioses delante de Dios significa ¿qué cosa? Poner, ¿qué me lo dice? Otros dioses delante de, o sea, amar otras cosas más que a Dios. Exactamente, cuando nosotros amamos a algo o a alguien más que a Dios, ya eso, cualquier cosa que sea o cualquier persona que sea, ya ese se ha convertido en nuestro Dios, ¿verdad? Muchas veces cuando nosotros pensamos en dioses extraños o en falsos dioses, generalmente lo primero que pensamos es en los ídolos. Pero los falsos dioses, hermanos, nosotros los seres humanos, de cualquier cosa, hacemos un Dios. Donde tú encuentres lo que más placer te dé a ti, lo que tú más ames, tu prioridad, lo que sea tu prioridad, eso es tu Dios. Y Dios prohíbe, hermano, Dios condena que nosotros tengamos a alguien o a algo en el lugar que a Él le corresponde en nuestra vida. Y cuando hablamos del primer mandamiento, es importante que nosotros aclaremos algo. Dios no te suplica que tú le des el primer lugar en tu vida. Dios no está rogando que tú lo hagas. Él demanda de los hombres el primer lugar. Él demanda que el hombre lo ame con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma. ¿Por qué Dios demanda eso? Porque Él es Dios. Y nosotros somos criaturas. ¿Verdad? Nosotros somos su creación. Ahora, vimos también cómo podemos nosotros descubrir cuáles son los ídolos que hay en nuestros corazones. ¿Cómo podemos nosotros descubrir cuáles son los ídolos en nuestros corazones? Y una de las cosas que veíamos, hermano, es que generalmente, por poner un ejemplo de lo que vimos hace 2 miércoles atrás, es que lo que más nosotros tememos, eso puede ser nuestro ídolo. Lo que más nosotros disfrutamos o lo que más nosotros anhelamos, eso puede ser un ídolo en nuestro corazón. Y no sé si ustedes se recuerdan que en series anteriores hemos dicho, detrás de cada pecado se esconde ¿qué cosa? Un ídolo de nuestro corazón. Cada vez que nosotros pecamos, estamos adorando un ídolo en nuestro corazón. El ídolo del placer, el ídolo de la gloria. Queremos nosotros hacer lo que nosotros queremos hacer. Y vimos varias preguntas que nos ayudan a identificar cuáles son esos ídolos, hermano, que están en nuestros corazones. Y vimos también, hermano, esta exhortación que Juan nos hace en su carta, inspirado por Dios. Él le dice a la iglesia, hijitos, guardaos de los ídolos. Yo le confieso, la primera vez que yo leí este pasaje, yo me quedé sorprendido y dije, oye, ¿cómo así? Si Juan está escribiendo a la iglesia no tiene ídolos. ¿Verdad? Y fue que después pude comprender todo esto que le hemos estado enseñando en nuestros corazones. Hermano, alguien decía, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Porque nosotros, la razón por la cual nuestros corazones se desvían tan fácilmente y la razón por la cual nosotros tenemos tantos ídolos en nuestros corazones, ¿por qué lo que es? Porque el hombre por naturaleza, ¿qué cosa es? Es pecador, sí, pero naturalmente, el hombre por naturaleza
Tienen que tener a Dios en su vida. Nosotros fuimos creados ¿para qué, hermano? Para adorar a Dios. Pero esa es el propósito de nuestra vida es, hermano, glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Nosotros fuimos creados, el hombre fue creado para adorar, pero como nosotros nos rebelamos en contra de Dios, todavía, aun cuando estamos en guerra con Dios, el hombre está en guerra con Dios, todavía el hombre siente la necesidad de adorar, pero como no quiere adorar a Dios, vamos a adorar ¿qué cosa? Ídolos. Y uno de los más grandes ídolos que ha existido en la raza humana, el mayor ídolo que nosotros muchas veces tenemos, ¿cuál es? Nosotros mismos. Nosotros mismos. Y por eso Juan le dice a la iglesia, hijitos, guardaos de los ídolos, porque continuamente nosotros debemos de buscar, hermanos, revisar nuestros corazones a la luz de la palabra de Dios. Y cada vez que nosotros queremos algo, cada vez que vamos a hacer algo, como cristianos nosotros debemos preguntarnos, ¿por qué quiero hacer? ¿Por qué yo quiero hacer esto? ¿Cuál es mi objetivo al hacer esto? ¿Mi propia gloria? ¿Mi propio reconocimiento? ¿O la gloria de Dios? Hermano, y esto es tan sutil, porque aún y más entre nosotros los cristianos, cuando nosotros vamos a hacer algo para el Señor, también debemos hacernos esa pregunta, ¿por qué quiero hacer esto? ¿Por qué quiero cantar? ¿Por qué quiero hacer esto o aquello? ¿Para que el nombre de Dios sea exaltado? ¿O para que me reconozcan a mí? ¿O para yo recibir reconocimiento o admiración? Y todas esas cosas, hermano, son preguntas que debemos hacernos para identificar los ídolos que puedan haber en nuestros corazones y traerlos a los pies del Señor. Hermano, ahora quiero que veamos algunas aplicaciones del primer mandamiento. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y la primera aplicación que nosotros derivamos de esto es la siguiente: no debemos de amar nada ni a nadie más que a Dios. Yo quiero que tú busques conmigo en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Y vamos a leer en el capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Amén. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Fíjate, amados hermanos, por un momento, Dios le está dando a esta iglesia, a Jesús, el mismo Señor Jesucristo le dice a Juan que escriba esta carta para mandársela a esta iglesia. Y en la carta a Éfeso, a la iglesia de Éfeso, Jesús, hermano, le dice, lo primero que le dice es: yo conozco tus obras, yo conozco todo lo que tú haces. Fíjate, esta es una iglesia, amados hermanos, ¿qué tú sacas de lo que acabamos de leer? ¿Qué tú puedes decir de esa iglesia, hermano? ¿Cuál era la característica de esta iglesia? Era una iglesia que perseveraba en la fe, ¿sí o no? Era una iglesia, hermano, que dice, no puede soportar a los malos. Era una iglesia que se oponía a la iniquidad. Dice también: ha sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son,
y lo has hallado mentiroso. ¿Qué es lo que te dice eso de esa iglesia, hermano? Que era una iglesia que conocía ¿qué cosa? La Escritura. Tenía discernimiento, hermano, porque conocía la Escritura, podía discernir cuando estaba en presencia de una persona que aunque decía que era apóstol, no lo era. Hermano, una iglesia con todas estas características hoy en día, si nosotros tuviéramos todas esas características en una iglesia, diríamos, esa es tremenda iglesia. Porque todo lo que Jesús le dice que Él conoce, son cosas buenas. Son características que deben estar en la vida de cualquier iglesia. Pero Jesús le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y cuál es el primer amor de la iglesia, del cristiano? Dios. Porque esta iglesia estaba tan ocupada en tantas cosas, hermano, que su foco se había ido en otra dirección. Y por alguna razón, Jesús dejó de ser el primer amor de su vida. Y otro ejemplo de esto, hermano, que nos ayuda a entender esto mismo es Marta y María. ¿Cuántos saben la historia de Marta y María, la hermana de Lázaro? Cuando Jesús llega a la casa de ellos, ¿qué pasó? Marta estaba muy afanada, pero Marta no estaba afanada en cualquier cosa. ¿Qué es lo que estaba haciendo Marta, hermano? Cocinando. ¿Para quién? Para Jesús. Ella estaba haciendo lo mejor que ella podía para Jesús. Aquí llegó el maestro. Yo estoy seguro, hermano, que Marta quizás puso, si eso hubiera pasado en este tiempo, Marta hubiera puesto seguro el mejor mantel, el mejor plato, el juego de loza que nadie usa, ¿verdad? Que no se usa solamente en momentos especiales. Ese fue el que Marta sacó seguro. Pero llegó un momento, porque María, su hermana, estaba, dice, a los pies de Jesús, escuchando las palabras de Jesús. Y llegó un momento que Marta se frustró. Y ella le dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? ¿Y qué le dijo Cristo? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa te es necesaria. Dice, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ahora, ¿por qué traigo estos dos ejemplos? El ejemplo de Éfeso y el ejemplo de Marta y María con relación al primer mandamiento. Porque para nosotros los cristianos también, hermanos, por ejemplo, la obra del ministerio en la iglesia se puede convertir en un ídolo. Si nosotros estamos afanados, nos ocupamos mucho en la obra de la iglesia, en lo que tenemos que hacer como iglesia, pero descuidamos lo más importante, que es nuestra comunión con Dios. Entonces la obra del ministerio, la obra de la iglesia se puede convertir en un ídolo en nuestro corazón. Y Dios, hermano, nos advierte de esto en su palabra, cuando Juan nos dice, guardaos de los ídolos. Hermano, escúchame bien que esto que te voy a decir. Tu trabajo para el Señor es importante. Tu trabajo para el Señor es necesario. Pero hay algo mucho más importante y más necesario que eso, y es tu comunión con Dios. Es, hermano, honrar a Dios y glorificar a Dios a través de tu comunión y de tu andar personal con Él. Que Él siempre sea nuestro primer amor, la pasión de nuestra alma. Si nosotros encontramos más pasión en lo que nosotros hacemos por Jesús que en el mismo Jesús, entonces lo que hacemos por Jesús se ha convertido en nuestro Dios. Y estaríamos violando entonces el primer mandamiento. Ahora bien, quiero que miren conmigo Deuteronomio capítulo 18, versos 9 al 14. Deuteronomio está en el Antiguo Testamento, quinto libro de la Biblia, hermano. Vamos a leer el capítulo 18. Y vamos a leer el verso 9 y 14. O sea, del verso 9 al 14. Amén. Amén.
Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, hermano. Estamos en el capítulo 18, verso 9 al 14. Dice la palabra del Señor: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea, agorero o hechicero, o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Serás intachable delante del Señor tu Dios. Porque estas naciones que vas a desalojar escuchan a los que practican hechicería y a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te lo ha permitido. ¿Cuántos de ustedes habían leído este pasaje anteriormente? El primer texto, hermano, es lo que dice Deuteronomio capítulo 18, versos 9 al 14, es una aplicación directa en la implicación del primer mandamiento. Porque Él es el único Dios, hermano, porque Él es el Dios soberano del cielo y de la tierra. Él le dice a su iglesia, ¿qué es lo que le dice, hermano, al pueblo de Israel? Y estos son principios, hermano, que aunque Dios se los dijo al pueblo de Israel, todavía son aplicables, son transferibles, hermano, para nuestros días también. ¿Por qué nosotros sabemos que lo que dice Deuteronomio capítulo 18, que acabamos de leer, todavía es aplicable hoy? Porque dice, como hacen las otras naciones. Sí, y porque esta es la aplicación, lo que se deriva de ¿qué? Del primer mandamiento. Si los mandamientos todavía están vigentes, como ya vimos que están vigentes, entonces las implicaciones de los mandamientos todavía están vigentes. ¿Sí lo ven, hermano? Es por eso que nosotros creemos que esto aplica también para nosotros. Dios en aquel tiempo condenaba la hechicería, hoy la condena también. En aquel tiempo Dios condenaba la adivinación, Dios la condena también. Es pecado, dice la Biblia, hermano, es abominación delante de Dios. Ahora, usted se pone a preguntar, hermano, ¿por qué bueno, aparte de que, ve lo que dice, hermano. Vamos a leer el verso 10, dice, no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. La razón por la cual el Señor menciona esto es porque las naciones a donde Israel va a pasar, una de las prácticas, hermanos, de esas naciones paganas era que ellos ofrecían a sus hijos, a sus dioses, en el fuego. Y Dios le dice al pueblo, no se encuentren entre ustedes, no hagan como ellos, ustedes no ofrezcan a sus hijos a los dioses de las naciones. Amados hermanos, pero no hay mucha diferencia entre eso y nuestros días. No hay mucha diferencia entre el tiempo de Israel en aquella época a nuestros días de hoy. Hoy nosotros no ofrecemos a nuestros hijos en el fuego, pero nosotros, hermano, ofrecemos a nuestros hijos, hermano, a los dioses de la cultura en la que nosotros vivimos. Y dice la Biblia, no lo hagas. Amados hermanos, y cuando hablamos de esto, cuando estamos hablando del primer mandamiento, hablamos de esto y lo quiero retomar de nuevo y repetirlo. Nada, por ejemplo, nada, hermano, el deporte, el arte, no es malo en sí mismo. Pero el momento en punto, hermano, que el deporte o el arte se convierte en un impedimento para que yo o mis hijos puedan buscar a Dios, eso, hermano, es, y nosotros cooperamos para eso. Estamos ofreciendo, hermano, nuestros hijos al ídolo de la cultura en la que nosotros vivimos. ¿Sí lo puedes entender, hermano? Es bueno que tu hijo practique deporte, es bueno que tu hijo practique música, pero tú necesitas enseñarle a tu hijo. Yo necesito enseñar a mi hijo que Dios es primero. Que el día que es el deporte, el día que la música, el día que cualquier actividad
se interponga o impida que él pueda buscar a Dios. Él tiene que cortar con eso. Porque nada es más importante que nuestra comunión con Dios. Y fíjate, hermano, cómo dice el Señor. Dice, no se encuentre, no se ha hallado nadie en ti que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación ni hechicería, o sea, gorrero o hechicero, o encantador, o medium, o espiritista. ¿Sí saben lo que son todas estas cosas, verdad, hermano? O espiritista, ni quien consulta a los muertos. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable delante de Dios. Dios lo abomina. Ahora fíjate por un momento, piensa por un momento en la adivinación. ¿Sí saben lo que es la adivinación, verdad? Predecir el futuro. ¿Verdad? Muchos, el horóscopo y la lectura de manos, muchas cosas. Es una práctica pagana. ¿Por qué adivinar el futuro es abominable delante de Dios? Porque Dios solamente tiene el dominio del tiempo, del futuro, y es el único que tiene la autoridad de saber qué es lo que va a hacer con cada persona y en cualquier tiempo. Exactamente, lo que dice la hermana es totalmente correcto. La razón por la cual adivinar el futuro es abominable delante de Dios es porque, hermano, dice la Biblia que las cosas ocultas le corresponden aquí, a Dios. Y las reveladas a nosotros. Las cosas que Dios ha querido revelarle al hombre están ya reveladas en las Escrituras. Pero nosotros ahora, hermano, y es por esto que nosotros hoy no practicamos, no creemos tampoco, por ejemplo, en el don de lengua ni en las profecías. Porque cuando una persona viene, hermano, a que otra persona, dime cuál es la voluntad de Dios para esto. Y la persona empieza a hablar en lengua y empieza a decir, mira, así dice el Señor, te va a ir bien, o mira, no vayas aquí o no vayas allá, cualquier cosa que le diga. Eso es un tipo de ¿qué? De predecir el futuro. Y Dios, hermano, cuando nosotros vamos a la Escritura, nos damos cuenta que el don de lengua en aquel tiempo, cuando se usaba la profecía en aquel tiempo, no era para predecir el futuro, sino era para ¿qué? ¿Para qué era la profecía en aquel tiempo, hermano? En el tiempo de los apóstoles. Para predicar el Evangelio. Y para revelar la venida de Jesucristo. Exacto, predicar el Evangelio no era para predecir el futuro. Y por Dios, hermano, condena estas cosas. Porque nosotros, hermano, ¿cuál es porque Dios es nuestro Dios. Y nosotros sabemos que Él tiene el control de todas las cosas. ¿Cuál es mi posición? ¿O cuál es, hermano, cómo yo miro el futuro? ¿O cómo yo reacciono ante el futuro? Hermano, nosotros respondemos el futuro, hermano, con confianza en el Señor. Nosotros descansamos en la soberanía de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no va a pasar nada mañana. No va a pasar nada que Dios no ordene. Ahora yo te pregunto, ¿cómo tú sabes si ese trabajo que tú vas a querer empezar a trabajar dentro de un mes, dentro de 2 meses, lo que sea, es la voluntad de Dios que tú trabajes en ese lugar? ¿Cómo tú puedes saber que es la voluntad de Dios que tú te compres el carro que te quieres comprar? Tú no necesitas un profeta que te diga eso. Tú tienes la Escritura. Y usted va a decir, hermano, ¿cómo la Escritura la Escritura dice qué carro me debo comprar? Hermano, la Escritura dice a dónde debo trabajar o dónde no debo trabajar. Quizás no te lo dice con esas palabras, pero la Biblia nos da directrices que nosotros debemos seguir para saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Verdad? Si yo me voy a ir a un trabajo y ese trabajo me impide, hermano, buscar a Dios, ¿usted cree que la voluntad de Dios que ese trabajo, que usted trabaje ahí? Dígame. No. Si usted va a buscar un trabajo y ese trabajo, hermano, te va a llevar a ti a pecar, ¿tú crees que es la voluntad de Dios que usted trabaje ahí? No. Si usted, hermano, se va a comprar un carro y usted se da cuenta que si se compra ese carro, usted no va a poder usar su dinero quizás de una manera que glorifique al Señor. No va a poder,
¿Va a vivir apretado o no va a poder, hermano, a ayudar a los pobres, a los necesitados? Porque no puedes. ¿Tú crees que es la voluntad de Dios que te compres ese carro? No, hermano. Dios nos da directrices. No necesitamos profetas que nos digan qué vamos a hacer o qué podemos hacer, porque la Biblia nos da las directrices. Otro ejemplo. Si tú sabes, te quieres casar, hermano. Tú eres cristiano, te quieres casar y te vas a casar con una persona inconversa. Vamos a suponer que ahora mismo alguien te dice, hermano, ¿sabes que me quiero casar? Me voy a casar, conocí a esta persona. Es tan bueno, no fuma, no toma, no va a fiesta, es trabajador, pero lo único que le falta es cristiano, es que sea cristiano. ¿Usted cree que es la voluntad de Dios que usted se case con esa persona? No, hermano, porque la Biblia lo dice. No unáis en yugo desigual. Si se da cuenta, hermano, cómo para saber la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida tenemos ¿qué cosa? La Escritura, la Biblia. Ahora, nosotros, amados hermanos, debemos, hermano, porque Él es el único Dios, nosotros debemos confiarle a Él nuestro futuro. Y como te decíamos, hermano, hace una semana atrás, el Dios que fundó con sabiduría la tierra, ¿no crees que Él es lo suficientemente sabio para ordenar cada circunstancia de tu vida para la gloria de su nombre y el bien tuyo? ¿Por qué nos preocupamos por el futuro? El futuro le corresponde a Dios. Y nosotros descansamos en eso, porque Él es el único Dios. Amén, hermano. Ahora, fíjate, hermano, otro detalle. Antes de salirme de aquí, quiero volver a tocar lo que le dijo el Señor a Efesios, a la iglesia de los Efesios. Cuando el Señor Jesucristo le manda la carta, Juan escribe la carta, lo primero que Jesús le dice a la iglesia, ¿qué cosa es? Yo conozco, ¿qué cosa? Tus obras. Ahora, aunque esto Jesús se lo estaba diciendo a la iglesia, a un grupo de creyentes en Éfeso, hay un principio en esas palabras que aplican a todas las personas, sean cristianas o no cristianas, de todos los tiempos y de todos los lugares. ¿Y cuál es ese principio? Que Dios conoce tus obras. No importa dónde tú estés, no importa dónde tú te escondas, Dios conoce todas tus obras. Dios conoce tu vida desde la A hasta la Z. El salmista decía, ¿a dónde me iré de tu presencia y a dónde me esconderé de ti? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás. Donde quiera, si dijere, aún las tinieblas me encubrirán, dice, aún la noche resplandecería como el día. O sea, no, Dios conoce tu vida. Dios conoce nuestras obras, hermano. ¿Y por qué esto es importante? Tanto para cristianos como para no cristianos. Para cristianos es importante porque Dios conoce nuestra incapacidad de poder cumplir con el primer y el segundo mandamiento. O lo voy a decir de otra manera, Dios conoce nuestra incapacidad de poder cumplir los 10 mandamientos. ¿Y por qué lo conoce? Porque Él conoce eso y Él conoce mi incapacidad de hacerlo, es que Él envió a Jesucristo a cumplir los 10 mandamientos a la perfección a favor de todos aquellos que iban a creer. Y es en virtud de esa justicia perfecta de Cristo, mi hermano, que tú y yo somos justificados delante de Dios. Y cuando nosotros somos incapaces, hermano, o cuando nosotros fallamos en cumplir con los 10 mandamientos, y específicamente con estos, los 2 primeros, hermano, ¿qué es lo único que podemos hacer? Solamente 2 cosas. Número 1, arrepentirnos y pedirle perdón al Señor. Y en segundo lugar, correr a Cristo. Ampararnos en Cristo y rogar a Cristo que Él nos ayude, porque Él es nuestro refugio. Y para los que no tienen a Cristo, los que están fuera de Cristo, esto es importante también. El hecho de que Dios conoce tus obras es importante porque nosotros nos podemos engañar los unos a los otros, pero a Dios no podemos engañar. Tú puedes ocultarle a tu esposa, a tu esposo, a la persona más cercana a ti, tú puedes ocultarle los pensamientos más íntimos de tu corazón, pero a Dios no se lo puedes ocultar porque Dios es tu creador. Dios te hizo en el vientre de tu madre.
Dios te creó, Dios le dio forma a tu cuerpo en el vientre de tu madre. Dios te conoce y Él conoce tus obras. Lo que nadie ve de tu vida, Dios lo conoce. Y delante de Dios, un día todos vamos a tener que dar cuenta. Un día delante de ese Dios, que es el único Dios verdadero, todos nosotros vamos a tener que comparecer un día ante su presencia. Y a Dios no le podemos engañar. A Dios no le podemos ocultar nada. Él conoce todos los detalles de nuestra vida. Y porque Él conoce todas nuestras obras, Él sabe que tú y yo somos, ¿qué cosa? Pecadores. Y dice la Biblia que Dios es un Dios justo y un Dios santo. Y porque Dios es justo y santo, Él no va a pasar por alto el pecado del hombre. Él no dará por inocente al culpable. Y es por eso que todos los hombres, no importando el país donde viva, la nacionalidad nacionalidad que venga, no importando el lugar donde haya nacido, dice la Biblia que nacen bajo la ira de Dios, porque hemos heredado una naturaleza pecaminosa. Pero la buena noticia es que Dios es amor también. Y cómo Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De manera que en virtud a la obra perfecta de Cristo, lo único que nosotros tenemos que hacer, lo único que el hombre tiene que hacer ahora para poder ser salvo y escapar de la ira venidera de Dios, ¿qué cosa es? Solamente creer. Creer en Jesucristo, y creer en Cristo no es más que saber que Cristo es el único que te puede salvar y descansar solamente en Él para tu salvación. Y si tú crees de esa manera, te arrepientes de tu pecado y confiesas a Jesús como el Señor de tu vida, como tu único Dios, como tu único Señor, lo cual implica someter tu vida a la autoridad de la palabra de Dios, tus pecados serán perdonados y el Señor te dará el don de la vida eterna. Por eso que si tú no tienes una relación con Cristo hoy, como si Dios rogase por medio de mí, yo te ruego, arrepiéntete de tu pecado, cree en el Señor Jesucristo, rinde su vida ante su dominio y tus pecados serán perdonados y Dios te dará la vida eterna. Créalo o no lo crea, un día todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y mi amigo, ¿sabe por qué nosotros estamos convencidos de esto? Y esto lo hemos dicho en otra ocasión aquí en la iglesia. Porque todo lo que la Biblia dice, usted puede leer la Biblia de punta a cabo y te vas a dar cuenta que todo lo que la Biblia dice con relación a la primera venida de Cristo se cumplió al pie de la letra, con exactitud. Incluso la Biblia, los profetas, incluso en los mismos salmos se profetizó. El salmo creo que es 22, si mal no recuerdo, habla de la crucifixión de Cristo. Y cuando el Salmo 22 fue escrito, ese salmo se escribió 1000 años antes que Cristo muriera. Y en aquel tiempo la muerte por crucifixión no existía. Y el salmista profetizó y Cristo murió exactamente. Nació en el lugar que los profetas dijeron que iban a nacer. Y todo se cumplió a la perfección. Y si todo se cumplió a la perfección con relación a su primera venida, ¿qué te hace pensar que todo lo que la Biblia dice acerca de su segunda venida no se va a cumplir exactamente al pie de la letra? Un día todos vamos a tener que compadecer, pero hoy es el día de salvación. Si tú crees y te arrepientes y confiesas a Jesús como el Señor de tu vida, tú serás salvo. Lo otro que quiero ver, hermano, es otra aplicación es identifiquemos los ídolos de nuestros corazones, renunciemos a ellos y sirvamos a Dios vivo y verdadero. Cualquiera que sea el ídolo que pueda haber en tu corazón, hermano, en esta noche renuncia a él. Tráelo a los pies del Señor y dile: Señor, perdóname, porque he estado adorando dioses falsos en mi corazón. Yo quiero solamente adorarte a ti y servirte a ti. Vamos a hacer una pausa aquí, hermano, porque no quiero apresurar el segundo mandamiento. Lo vamos a ver el miércoles que viene. Pero quiero que pienses en esto por un momento, lo que hemos dicho. El primer mandamiento del Señor es claro: no tendrás otros dioses delante de mí. Y recuerda la exhortación que el apóstol Juan, inspirado por Dios, nos hace: hijitos, guardaos de los ídolos. Que el Señor nos ayude, hermano,
a poder identificar los ídolos de nuestros corazones, que el Señor nos guíe al arrepentimiento para que podamos servirle solamente a Él. ¿Verdad? Porque la esencia, hermano, del primer mandamiento es precisamente esta: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. La mala noticia es que nosotros no podemos hacer eso. La buena noticia es que en Cristo sí podemos. Él es nuestra ayuda, porque Él lo amó. Él amó al Padre con toda su mente, con toda su fuerza, con todo su corazón, a favor de aquellos que iban a creer. Que Dios te bendiga en esta noche. Vamos a ponernos en pie, hermano, y vamos a orar. Y de esta manera terminamos en esta noche. Padre, qué bueno ha sido poder estudiar tu palabra en la noche de hoy. Yo te pido, Señor, que tú grabes estas verdades en nuestras mentes y en nuestros corazones. Te pido, Señor, que si hay alguien que no te conoce aquí, si hay alguien aquí esta noche que adora a otros dioses, los dioses de su corazón, que tú, si hay alguien esta noche que tú no eres, Señor, su Dios, yo te ruego en el nombre de Cristo que tú los traigas de muerte a vida, y tú les des un nuevo corazón y liberes su voluntad para que ellos puedan venir a ti y adorarte solo a ti. Señor, ayúdanos a nosotros los cristianos, Señor, a amarte con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, de manera que en todas las cosas nosotros podamos glorificarte. Señor, te pedimos perdón por las veces que hemos adorado a otros dioses. Señor, y te rogamos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a vivir como es digno del Evangelio al que fuimos llamados. Que todo lo que hagamos y todo lo que digamos, Señor, sea para la gloria y la honra tuya. Y ahora que vamos a nuestros hogares, llévanos a nuestras casas, Señor, con tu bendición. Guárdanos en el camino. Líbranos de accidentes, Señor, y permite que podamos llegar bien a nuestras casas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. De esta manera estamos despedidos, mis hermanos.